Amigos, ¿qué tal? Quiero hacer un video para hablarte sobre cómo aprender un idioma en el menor tiempo posible. ¿Ok? Este es un video que me lo han pedido, ha iniciado el año y sé que quizás tú quieres aprender un idioma o tienes a alguien que esté interesado en este tema. Ahora te voy a dar las 10 claves para aprender un idioma. Y tú te preguntarás, ¿y yo en qué me baso para hablar sobre este tema? Te voy a decir que principalmente en tres cosas. La primera es que he aprendido 7 idiomas, de los cuales 5 puedo hablar con fluidez. En segundo lugar, he viajado a diversas partes del mundo y he hablado con grandes expertos en el aprendizaje de idiomas. Ahí puedes echarle un vistazo a mi canal. En tercer lugar, soy psicólogo y el tema del aprendizaje me resulta apasionante. Yo quiero decirte que antes de indagar cuál es la mejor forma para aprender idiomas, lo que te sugiero es que tomes en cuenta dos ideas claves. La primera es que tienes que aprender a aprender, ¿ok? No simplemente guiarte por aquello que dice la mayoría o por ciertos impulsos para aprender. Es importante que sepas cuál es la manera más efectiva. Y en segundo lugar, déjame decirte que la clave radica en que este aprendizaje se torne un estilo de vida. Eso hace la diferencia. Sin más preámbulos, me gustaría mostrarte ahora cuáles son las 10 claves para aprender idiomas. Vamos a empezar con la número 1. Y sé que esto va a sonar quizás un poco contracorriente, no existe el talento para el aprendizaje de idiomas, quizás lo puedan tener, pero es una minoría. Cuando he hablado con grandes expertos a nivel mundial en este campo, me llama la atención de que varios de ellos me dicen que eran muy malos en el colegio y en los institutos de idiomas. Un punto aparte, mi propia historia, 20 años con grandes frustraciones en el colegio, en los institutos. Yo estaba totalmente convencido de que no se podía aprender ni un solo idioma, además de, por supuesto, de tu lengua materna. Estaba tan convencido al punto de que tan solo si hubiera aprendido un idioma más, además del español, eso hubiera sido para mí un gran logro personal. Así que quiero que te quites de la mente esta idea de que hay talento, ¿ok? Para justificar el hecho de que sientas un poco de frustración o no puedas aprender un idioma. Punto número 2. Y es que tienes que aprender de manera constante. Es preferible que tú aprendas todos los días 20 minutos o media hora en lugar de que tú digas estos 2 días le voy a dedicar 3 horas, ¿ok? Esto se basa en evidencia empírica que nos muestra que el aprendizaje se consolida de esta manera. El método se llama repetición espacial, space repetition, ¿ok? Entonces esta es una de las claves y no te imaginas cuántos frutos puede dar el hecho de que tú seas constante a la hora de aprender un idioma. Todos los días, que se vuelva una cuestión mecánica, que se vuelva una cuestión habitual. Eso hace la diferencia. Hábito o clave número 3. La 3 es que tienes que disfrutar el proceso de aprendizaje. En la medida en que tú lo disfrutes, vas a aprenderlo. Mira, yo tengo un familiar cercano que es una de esas mujeres que siempre está probando distintos métodos para bajar de peso. Sí, yo la he conocido por más de 15 años, pero ¿saben cuándo yo realmente vi una diferencia? Y ella también, sin darse cuenta. Ella encontró el hobby de hacer cycling, montar bicicleta. El punto es que eso constituía un ejercicio y es increíble cuánto pudo bajar de peso. ¿Por qué? Porque disfrutó el proceso de aprendizaje. Entonces, esta es la clave para aprender un idioma, en el cual tú disfrutes y al punto de que no te das cuenta de que estás estudiando, de que le estás dedicando tiempo al idioma. Eso hace maravillas. Regla número 4. Cada políglota o cada persona que sabe idiomas tiene su propio método. Es difícil generalizar. Yo te puedo decir algunas cosas en común que yo encuentro entre los expertos de idiomas, pero tú tienes que encontrar el método que mejor te resulte. Por ejemplo, flashcards o esas hojas o tarjetas para memorizar palabras, a mí me resulta sumamente aburridísimo, nunca ha funcionado. Hay gente que prefiere darle mayor énfasis a la gramática, a otra gente le gusta escuchar. Entonces es clave que tú encuentres la mejor forma para aprender el idioma, ¿ok? Hay ciertas cosas en relación a los hábitos que se puede ver en común, pero encuentra la mejor forma para aprenderlo. Regla número 5. Tienes que saber que es posible aprender un idioma por tu cuenta. Buenísimo si tú me dices que recurres a un instituto, tienes un profesor particular. Eso ayuda, pero la clave es que sepas que tú mismo tienes que tener esa disposición permanente todos los días a estar expuesto al idioma. Al punto de que si un profesor te cancela o tu instituto no tienes clases 2 semanas, un mes, por distintos motivos, tú siempre sigas expuesto al idioma.
que te quede claro. Regla número 6, los políglotas le dedican más tiempo al escuchar y al hablar. ¿Por qué al hablar? Imagínate que yo te diga, oye, te voy a enseñar a nadar y te doy una serie de libros. ¿Tú qué pensarías? Eso se aprende estando en el agua. Lo mismo, en el aprendizaje de idiomas es muy importante el hablar y dedicarle mucho tiempo a la escucha activa. No sé si te has puesto a pensar en los niños o en los bebés, ¿cómo aprenden un idioma? Porque están una gran cantidad de tiempo ahí escuchando a los padres, a los familiares. Lo mismo contigo, dedícate mucho tiempo a escuchar esos idiomas. Número 7, tienes que dominar el arte de la simplificación y te preguntarás ¿qué diablos es eso? Es increíble cómo los adultos nos hacemos bolas, es decir, hacemos que las cosas sean más complejas o difíciles. Una idea que se puede expresar de una manera sencilla, nosotros lo vemos de una manera complicada. Entonces, tienes que dominar este arte, especialmente si estás en nivel básico, en intermedio. Yo sé, buenísimo tu intención de querer expresarte de una manera sofisticada, recurriendo a un vocabulario florido para poder persuadir, convencer, cautivar a tu audiencia. Me parece buenísimo esa intención, pero paso a paso. Lo principal es primero ser efectivo en tu mensaje, ¿ok? Entonces domina el arte de la simplificación. Regla número 8. Los políglotas no tenemos miedo a cometer errores, ¿ok? Y este es todo un tema, porque cuando somos adultos hay un tema de soberbia, le tenemos miedo al ridículo al punto de que nos paraliza. Y yo creo que esa es una de las cualidades de los políglotas, porque ya aprendemos varios idiomas y ya sabemos que el error es parte de... Y al contrario, nos sentimos contentos porque eso quiere decir que me estoy direccionando hacia mi meta, estoy avanzando, eso es positivo, ¿ok? Yo me pongo a pensar en mis alumnos y se me viene a la mente cuántas veces ellos hacen un drama porque cometen errores, se intimidan y es el fin del mundo. No, al contrario, si ese es un error es buenísimo porque estás avanzando, estás aprendiendo. Gracias a Dios que cometiste error. ¿Cuántas veces yo digo cuando tengo mis clases con profesores particulares? O cuando veo videos o cuando estoy sumergido en el idioma y digo, genial, estoy aprendiendo algo nuevo, así que tienes que trabajar psicológicamente mucho eso. Es increíble cómo los adultos se sabotean, comienzan a decir, no, yo soy muy malo, es que no tengo talento, y psicológicamente se meten en un laberinto que no pueden salir y así están toda su vida, por eso no aprenden, porque entre ellos se sabotean, en vez de tener una visión más compasiva con uno mismo, es parte de... Es todo un proceso, es una técnica que se va puliendo constantemente. Genial, me equivoqué y sigo adelante, voy a aprender nuevas cosas. Esa es la actitud, es muy distinta. Punto número 9, y es que tienes que ser paciente. Yo sé que vivimos en la época tecnológica de la inmediatez, queremos resultados inmediatos. Si tú eres paciente es un signo de que eres pusilánime, de que eres medio bobo, ¿ok? Pero hay cosas que se logran con el tiempo y aprender un idioma no es la excepción. Y por eso yo considero que es importante el primer punto que mencioné en este video, y es que tiene que ser un estilo de vida. En mi caso yo no sé cuándo aprendí. A mí me preguntan, ¿por qué hablas? No se imaginan cuántas veces me ha ocurrido en distintas partes que hable el idioma y me dicen, oye, hablas mejor que gente que está 10 años acá, hablas muy bien en distintos idiomas. Y yo creo que una de las claves para mí es que yo constantemente estoy expuesto a esos idiomas, le dedico media hora, 40 minutos al menos cada día, es mi estilo de vida. Yo no sé cuándo aprendí, en verdad exactamente, porque constantemente estoy expuesto a ellos. Y de tal forma que siempre estoy progresando. A veces por supuesto percibo que me detengo, pero siempre estoy avanzando, si sea de manera lenta. Y eso tienes que aplicarlo en tu vida, en relación al aprendizaje de idiomas. Constante, estar estudiando. La número 10, y esta es la última, amigos, es no te compares. A ver, yo iría más allá. Ahora el cliché es decir que simplemente te tienes que comparar contigo mismo, y me parece muy bueno en el aprendizaje de idiomas. O sea, decir, ok, yo pasé este examen, ahora tengo nivel B2, antes tenía B1, de intermedio alto, intermedio bajo. Eso me parece muy bueno, ok, que te compares contigo mismo y veas tu progreso, en vez de estar saboteándote y tirándote basura a ti mismo porque dices cuán limitado, o te pones o te enfocas en lo que te falta. ¿Por qué mejor no piensas en lo que tú ya sabes, en lo que tú has aprendido? Y ponte a pensar, si estuvieras aprendiendo japonés, esas cosas quizás, o un idioma muy complicado, todo eso que tú sabes jamás, no podrías decirlo. Ahí empiezas a valorar lo mucho que sabes. Es interesante porque a veces yo puedo saber, por ejemplo, no sé, un idioma intermedio en francés, es un decir, y empiezo a estudiar ruso o alemán y digo, wow, cuánto sabía en francés y yo que me saboteaba. Lo mismo, ¿ok? Tienes que tenerlo muy presente.
Y también hay un tipo de comparación que sí es positiva, cuando te comparas a alguien pero te inspira en vez de ser perjudicial para ti. Por ejemplo, yo pienso en la psicóloga Esther Perel, que habla 7 idiomas y da charlas en todos esos idiomas, y digo, ¿por qué yo no podría ser como ella? Y es interesante porque ella aprendió distintos idiomas, tiene un acento y sin embargo es tan profunda a la hora de hablar, tan interesante, tiene carisma, y eso me parece para mí una fuente de inspiración. Así que puedes ver testimonios, o quizás el mío, que 20 años frustrado porque nunca pude aprender un idioma recurriendo a todos los métodos, institutos, profesores particulares. Incluso tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos una vez y fue la peor experiencia. No me sirvieron para nada esas herramientas, al contrario, me intimidaron más, y ahí fue cuando yo tiré la toalla y dije jamás voy a aprender un idioma. Sin embargo, ¿cuál fue, como se dice bastante en inglés, the turning point, el punto de quiebre, el punto de inflexión? Fue cuando yo conocí a los políglotas y tenían un método totalmente distinto a todos los paradigmas o creencias que yo escuchaba en mi sociedad con las personas en mi entorno que me decían. Fue algo totalmente que cambió mi vida. Al mismo tiempo, la neurociencia y toda la ciencia del aprendizaje me ayudó mucho, la pedagogía, para saber cómo es que funciona mi cerebro, ¿ok? Por último, ya para acabar este video, porque tiene que durar menos de 10 minutos, no te dejes estafar. Cuando la gente te sale, veo gente que me pregunta, oye Francisco, ¿qué piensas de este método? Me ponen la cara de un chico guapo, atractivo, y esta es la fórmula para que aprendas inglés en 3 meses. Yo te estoy diciendo con mayor sinceridad lo que vengo recolectando más de 15 años sobre idiomas, en verdad. O sea, eso de que la fórmula, la pócima, hay una serie de herramientas o de enfoques que tienes que tener en cuenta, que es lo que yo te he compartido, ¿ok? O sea, no te dejes estafar, no hay nada nuevo bajo el sol en relación al aprendizaje de idiomas, ¿ok? Te quiero contar también que voy a hacer un nuevo video, en verdad que me ha alegrado la acogida o mensajes que me han escrito diversas personas en relación a los idiomas, que me han dicho, oye, haz un video sobre esto. Mira, voy a hacer ahora un video en el cual en cada idioma yo te voy a contar en menos de 10 minutos cómo es que aprendí alemán, francés, portugués, inglés y por supuesto mi lengua materna, porque todo ese tiempo me acuerdo que en colegio el único curso que se aprobé fue inglés, me acuerdo, era muy malo en los idiomas. Pero yo estaba enfocado en aprender español, así que también te lo voy a contar. Y quizás lo haga también en quechua y en portugués, ¿ok? Solamente en esos idiomas. Te voy a mostrar también por qué sería bonito que aprendas cada uno de esos idiomas, ¿ok? Por último, me gustaría decirte una vez más que quiero que tú digas al final de este video, creo que es una de mis intenciones, es que tú me digas, ok, quiero aprender un idioma y voy a probar esto. La otra cosa que me llenaría de satisfacción es que tú me digas, oye, no aprendo un idioma porque en verdad no quiero. Ok, esa es la verdad. Así que si tú me quieres poner a mí excusas de que yo no sé hablar porque no tengo el talento, de que no tengo tiempo, de que no tengo los materiales, o sea, a mí me puedes... Conmigo no va a funcionar, ¿ok? Porque mi propia historia, mi propio testimonio da fe de que simplemente las barreras son mentales en cuanto a aprender un idioma, y más aún en esta época tecnológica de tantos recursos. Es un tema de... ¿Qué es más importante, la disciplina o la motivación? Para mí ambos son importantes, pero realmente considero que la disciplina es más, porque la motivación un día pues no tienes ganas, pero cuando tienes un hábito, en verdad que eso te lleva a practicar lo que quieres hacer. Entonces para mí la disciplina es fundamental. Si todos los días le dedicas 40 minutos, preferible en las mañanas, cumples, lo haces, en verdad que no te imaginas las maravillas que podría hacer en tu vida, y eso lo puedes aplicar a otras esferas. De hecho, una de las grandes cosas de aprender idiomas, ya no me quieres expandir más en este video, que lo he hecho súper rápido, es que aprender un idioma te da mucha confianza, en verdad, en la vida, te ayuda, te das cuenta de qué bonito es ver esa paciencia, aplicándola junto con disciplina y motivación, cómo lo logras conforme los años, ¿ok? Eso es algo hermoso y que lo puedes aplicar a otras esferas de tu vida, cómo te desafiaste, cómo avanzaste. Eso es algo en verdad muy especial que me ha dado los idiomas, y que estoy seguro de que tú en tu caso podría ser igual o mejor inclusive. No te olvides de compartir este video, porque hay mucha gente que este año quiere aprender un nuevo idioma, y son 10 claves que tienes que tener presente para aprender un idioma. Espero que te haya servido, y una vez más no te olvides de compartirlo y suscribirte a este canal. Chao.